quiero arrancar con esta pregunta de cuáles son los beneficios, las potencialidades. Entonces, algunos beneficios, quiero que piensen en eso. Si quieren, los pueden anotar en el chat como para que sea más participativo. ¿Qué beneficios consideran que nos puede traer el implementar prácticas de agricultura en las ciudades? Bien, soberanía alimentaria es uno. Autoabastecimiento, ¿sí? Autosostenibilidad. Esparcimiento. Otro tipo de economías, ¿sí? Libertad, autonomía, bienestar. Bueno. Voy a ir poniendo las que tengo yo acá en mi presentación. Muchas de ellas ya las están ustedes acá identificando. Contacto con la naturaleza, espiritualidad. Bueno. Entonces, acá hay algunas que ustedes ya han mencionado. Reducción de residuos es uno de los beneficios que nos puede proveer este tipo de prácticas en la ciudad. Que ya sabemos todos, pues el problema tan grande que implica el manejo de residuos de diferentes tipos, tanto residuos de tipo sólido como también residuos líquidos, a dónde van a parar, ¿sí? De pronto no vamos a profundizar en este momento sobre eso, pero sí es una reflexión que en las ciudades debemos potenciar mucho más. Y pues la agricultura urbana, entre otras cosas, nos permite hacer un manejo de residuos muy provechoso, un aprovechamiento, es lo que se usa en estos espacios de agricultura urbana, aprovechamiento de residuos. De hecho, pues la charla está titulada Agroecología y quiero que tengamos muy presente. Estoy en una charla, miren, a ver. Siento. Buenas tardes. El que dirige la charla tiene la posibilidad de apagar micrófonos o el que esté manejando el chat como el video como tal. Eso es lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que hay personas que ingresan y cuando ingresan tienen el micrófono encendido. El micrófono encendido. Sí, claro. Entonces me toca cada rato estar poniendo. Por eso suena el tic. Vale. Silenciando los micrófonos. Entonces, mientras que ingresan todos los que deben ingresar, tenemos que tener un poquitico de paciencia porque si estoy... ¿Qué capacidad tenemos? 300 personas. Sí. Vale, gracias. Okay. Dale, Eduardo, por favor, continúa. Listo. Entonces, estábamos hablando del tema de reducción de residuos. Si vemos nosotros en espacios naturales, en realidad la basura o los desechos como tal no existen. Si vemos cualquier ecosistema, un ecosistema está en capacidad de estar reciclando nutrientes constantemente. Y pues la agroecología urbana lo que pretende es justamente eso, imitar ese tipo de sistemas de reciclaje. Entonces, por eso vamos a hablar mucho de aprovechamiento de residuos. Todo lo que se genere, tanto dentro de la huerta como de quienes estamos asociados a ella, tenemos la capacidad de poder seleccionar y aprovechar muy bien esos residuos, la gran mayoría de ellos en beneficio del mismo proceso de la huerta. Otro beneficio importante es la revitalización urbana. Revitalización, ahí me refiero a varios aspectos, a mejoramiento de las condiciones ambientales de la ciudad. De alguna manera, el hecho de que incremente bueno, el hecho de que incrementemos los espacios verdes, los espacios naturales en la ciudad, nos va a traer una serie de beneficios en cuanto a la calidad del aire, la calidad del agua, pero también en cuanto a la estética. Muchos de ustedes ya lo mencionaban,
el tema de que nos provee espacios de esparcimiento, de espiritualidad, también espacios de aprendizaje, y pues tengamos presentes que las ciudades, pese a su artificialidad, siguen siendo un sistema ecológico, siguen estando conectadas a los ecosistemas naturales que si bien están alrededor o inclusive inmersos en las mismas ciudades, sigue habiendo unas dinámicas ecológicas allí asociadas, sigue habiendo un flujo de energía, un flujo de agua, un flujo de nutrientes, y de hecho para muchos expertos las ciudades en sí se pueden concebir como ecosistemas, de hecho. Y esta revitalización urbana que puede proporcionar la agricultura en la ciudad puede contribuir en gran medida a que esos procesos ecológicos se potencien y se fortalezcan. Otro beneficio de la agricultura en la ciudad es la posibilidad de proveer de espacios de educación y de desarrollo comunitario. No solamente es dimensionar la huerta, ver la huerta como un espacio para el abastecimiento, para la producción de ciertos alimentos o de ciertas materias vegetales, sino también es un espacio para fortalecer el tejido social, es un punto de encuentro para el diálogo, para el compartir conocimientos, para educar a los más jóvenes, para dar la posibilidad para que los mayores también transmitan sus saberes. Entonces, ese es un beneficio también asociado muy importante al hecho de hacer agricultura en la ciudad. Otro beneficio está en la posibilidad de innovar, de implementar tecnologías, llamémoslas tecnologías, bueno, unos las llaman tecnologías limpias, pero pues también tecnologías que tienen que ver con esos saberes diferentes al saber occidental heredado pues de la Europa tradicional. La posibilidad de innovar, de implementar tecnologías o inclusive de rescatar tecnologías ancestrales, e inclusive la posibilidad, esto mismo, de generar empleos, de generar emprendimientos que pues algunos denominan verdes. Todo esto contribuye pues a la sostenibilidad ambiental, a que esto se proyecte en el tiempo, de que estos proyectos de agricultura urbana pueden proveer beneficios no solamente para el ahora, sino para más adelante, para las generaciones futuras, y pues también garantizar que todo el sistema ambiente, que incluye tanto el sistema social como el sistema ecológico, tengan permanencia en el tiempo. Varios de ustedes mencionaban estos conceptos tan interesantes y tan importantes hoy en día, el de seguridad alimentaria y nutricional y el de soberanía alimentaria. Seguridad alimentaria tiene que ver mucho también con la posibilidad de nosotros proveernos de una alimentación saludable, porque conocemos de dónde proviene, porque nosotros mismos estamos produciendo lo que consumimos, de garantizar una nutrición equilibrada, pero también la soberanía alimentaria que tiene que ver con todo este tema de esos conocimientos ancestrales, del derecho al uso de la tierra, del derecho que tenemos todos los seres humanos al acceso a las semillas, a tener nuestros propios alimentos, a reconocer los alimentos que tenemos localmente. Para el caso nuestro acá en Bogotá, el reconocer la potencialidad que tienen los alimentos de origen andino y cada vez ir reduciendo la dependencia de fuentes externas, de traer los alimentos de otros lados, con los costos que eso implica, los costos monetarios, los costos ambientales que eso implica, y aprender a que localmente podemos también obtener beneficio alimentario y nutricional con lo que nuestra misma tierra, en la región en donde nos encontramos, nos puede proveer. Bueno, esos son como algunos beneficios, algunas potencialidades que podemos identificar de practicar agricultura en la ciudad, pero pues obviamente pueden haber muchísimas más. Bueno. Acá para de pronto iniciar como también la conversación, hablar de agricultura, pero agricultura también en las ciudades y además de eso una agricultura que sea ecológica.
Les quiero presentar acá pues estas tres imágenes, que son tres escenarios diferentes. Podrían parecer como muy lejanos uno del otro, pero bueno, tienen todos en común que tienen estos procesos de agricultura. No sé si lo logran identificar las imágenes de dónde son. Bueno, hay una que sí tiene ahí muy fácilmente la posibilidad de reconocerla, pero bueno, si me ayudan a identificar dónde creen que han sido tomadas estas imágenes. China. Bueno, un país oriental, en efecto. El otro, pues el más fácil de identificar, en Vancouver, Canadá. El otro, efectivamente, el de acá que estoy señalando con el cursor, es La Habana, Cuba. El otro no es China, es un país vecino de China, es Japón. Y abajo, pues, está Vancouver, en el Canadá. Este ejemplo de huerta urbana se trata de una terraza de una estación de tren en Japón. Esta, como ya les dije, es La Habana, Cuba, y el de abajo, pues, en Canadá, en plena entorno urbano. ¿Qué pueden tener en común estos tres espacios? Por ejemplo, en el caso de Japón y de Cuba, ¿qué pueden ustedes identificar como en común estos dos lugares y por qué están haciendo agricultura urbana? Podrían uno preguntarse, bueno, ¿qué beneficio pueden obtener ellos de implementar este tipo de sistemas? Bueno, la posibilidad de que esto sea al aire libre. ¿No me escuchan? Yo lo tengo acá habilitado ¿Me escuchan? Bueno. Sí te escuchamos, pero es La que suena posibilidad de que un timbrecito todo el tiempo, queríamos contarte eso. Suena un timbre cada instante. ¿No lo puedes tú mirar a ver si lo puedes apagar? creo que, si no estoy mal, es cuando ingresan las personas. ¿Sí? Ah, ok. Sí, Bueno, sí, entonces seamos un poco tolerantes con el timbre. bueno, listo, Vale. ok. Pero creo que Eh, lo puedes configurar para que no suene. Bueno, no tengo yo acá, no sé si Diana me puedas colaborar, que tú manejas más la plataforma. No sé si haya posibilidad de bloquearlo. Sí, mira, ya lo bloqueé, pero como la reunión ya está en marcha, entonces los cambios Ok, no se asignan sí, es en más este difícil. momento. Ah, bueno, no. Bueno, no hay Gracias. lío, problema. Bueno, ¿qué tienen en común, por ejemplo, Japón y Cuba? Tienen en común, por un lado, que se tratan de islas. En el caso de Japón, islas es una isla con una Se te fue el sonido. les está diciendo Ya. que, bueno, en común tienen Japón y Cuba, que se trata de islas más bien pequeñas en comparación, por ejemplo, con la superficie. Eduardo, no te escuchamos. ¿No me escuchan? Sí, yo sí te escucho. ¿Sí, sí, yo oigo bien. Yo también te escucho. Ok. Bueno, retomando, Japón y Cuba son experiencias que tienen que ver con las características geográficas de ambos países. Son islas más bien pequeñas que sostienen, en el caso de Japón, una población muy grande. En el caso de Cuba, un país que se ha enfrentado a un embargo económico y tiene que recurrir a estrategias alternativas para abastecer a su población. En el caso de Japón, muy poca tierra cultivable, y tienen que recurrir a este tipo de estrategias con ciudades muy grandes, densamente pobladas. Abajo pues tenemos el caso de un país como Canadá, en donde pues no está mal visto implementar no tienen esas mismas problemáticas. Es un país todo lo contrario, muy extenso, con una densidad poblacional no tan alta, pero aún así también le apuestan a la agricultura urbana. Cada uno de estos tres ejemplos tiene motivaciones diferentes para impulsar la agricultura urbana, pero lo que quiero que veamos acá es que se buscan, entre otros, muchos de los beneficios que ya ustedes identifican: la posibilidad de proveer abastecimiento, de reverdecer espacios, de generar tejido social, de tener espacios para la educación. Bueno,
hay varios de los beneficios que ya hemos venido identificando. Entonces, ¿por qué hacer agricultura en la ciudad? Estos serían como un buen inicio para poder tener en cuenta en esa reflexión. Pero además que sea ecológica, que es lo que ya vamos a ver más adelante. De pronto para algunos será nuevo este término que aparece acá en esta diapositiva, la permacultura, para otros de pronto ya la conocen mucho mejor. La permacultura es una filosofía que surge en los años 70 en Australia, que busca justamente atender a estas problemáticas que van surgiendo, por un lado, con las dificultades de abastecer alimentos en las ciudades, pero también frente a las problemáticas ambientales que surge la agricultura convencional, la agricultura tradicional, la cual pues hace un uso excesivo de agroquímicos. Cuando yo hablo de agroquímicos me refiero tanto a los fertilizantes, aquellos productos que ayudan a que la producción de las plantas sea mayor, pero también de aquellas sustancias empleadas para el control de algunos organismos que no queremos en los cultivos o que no se quieren en este tipo de agriculturas convencionales, que usualmente se denominan como plagas, entonces bien sea o plantas o animales que no son deseados en este tipo de prácticas, y pues se acude a este tipo de agroquímicos, que pues ya todos conocemos los efectos secundarios que traen tanto en la salud nuestra como en la salud de la misma tierra, del mismo planeta. La contaminación que conllevan, el deterioro del suelo, la degradación del agua, entre otros, la pérdida de biodiversidad. Entonces, como parte de esas preocupaciones, en los años 70, 60 y 70, con el nacimiento de los movimientos ambientales, surge esta alternativa que denominan en Australia un par de caballeros que la idean, y es la permacultura. Si ven ustedes, es una palabra como compuesta, que nos une la palabra permanente y agricultura. Es como garantizar una agricultura que realmente nos provee abastecimiento a todos, pero que sea permanente en el tiempo, que no tenga estos efectos nocivos de la agricultura tradicional, y pues es una alternativa que hoy en día muchos de estos principios de la permacultura se aplican también para hacer agricultura en la ciudad, no solamente en los campos. Y tiene unos principios éticos que me parece interesantes tenerlos acá presentes también en esta charla, y son estos tres principios que plantea la permacultura. Por un lado, el cuidado de la tierra, que tiene que ver con lo que ya he venido refiriendo, cómo podemos seguir produciendo alimentos, pero de una manera que sea equilibrada con el mismo funcionamiento de la naturaleza, sin necesidad de agredir a otros organismos que siempre han estado ahí, pero también pues nosotros obteniendo un beneficio de ello. El cuidado de las personas, empezando por nosotros mismos, garantizar que esa producción de alimentos sean alimentos sanos, alimentos que realmente nos beneficien a todos, pero también garantizando el acceso de las personas a esos alimentos, y eso tiene que ver con la repartición justa, que sea equilibrado. No tiene por qué haber una distribución inequitativa en donde haya unos que reciban más y otros reciban menos, que es tal vez el sistema tradicional, en el cual pues predomina es el pago. Tú produces es para obtener dinero, pero sin importar si esos alimentos llegan a todos. La permacultura, por el contrario, sí se preocupa porque haya una distribución equitativa de lo que se obtiene en estos sistemas sistemas agrícolas basados en la permacultura. Entonces quise traer estos tres principios aquí como a colación para que los tengamos muy presentes, porque de hecho la mayoría de proyectos de agricultura urbana se basan en este tipo de modelos. Bueno. Proyectos de agricultura urbana. ¿Qué se necesita para empezar? Acá les quiero compartir algunas imágenes de proyectos en los cuales he tenido la posibilidad de tener acceso, de tener algún grado de contacto. Acá el primero que vemos
en la parte superior izquierda, este sitio, perdón, acá, no sé si lo reconocen, esto es el pleno centro de la ciudad de Bogotá. Esta es la terraza del Museo del Oro. Es un proyecto institucional. Si bien no es la gran huerta, sí tienen ellos acá estos cajones donde están intentando cultivar algunas cosas, principalmente pues plantas medicinales, aunque tienen algunas plantas también, algunas hortalizas. Pero la idea, pasó, se me fue la imagen. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sí te escuchamos. Sí. Bueno, Sí, sí, te escuchamos, claro. se me perdió. Bueno, ya acá volvimos. En este caso, este proyecto del Museo del Oro, ellos lo que quieren es tener habilitado este espacio de huerta como un espacio para construir tejido social, un espacio de aprendizaje donde las personas puedan libremente venir, conocer el proyecto y aprender, poner en práctica técnicas de agricultura urbana. Acá, siguiendo, acá arriba tenemos esta imagen. Esto es también en el centro de la ciudad, es en el barrio Santa Bárbara, en la Candelaria, es en una casa comunitaria. Allá apenas pues vemos como el inicio del proyecto con un muro de botellas, donde han intentado cultivar algunas cosas, pero acá lo más importante es también la parte de tejido social. Esto fue un proceso de formación, de capacitación que hicimos con la comunidad, que estaba interesada en implementar un proyecto de agricultura urbana. Todavía está muy incipiente el proyecto allí en Santa Bárbara, pero pues este es un elemento muy importante para iniciar cualquier proyecto, y es que haya personas. ¿Sí? Un proyecto donde no hay suficientes personas involucradas es un proyecto que es muy difícil que pueda iniciar. Por acá tenemos esta otra imagen. Este es también un proyecto de huerta en inicio. Esto es un quilombo de comunidad afrodescendiente, también ubicado en el centro de la ciudad, en donde pues ahí lo que me parece interesante de la imagen es también el tema de la ancestralidad, el tema de los saberes tradicionales, como también aportan muchísimo a un proyecto de estos, el poner en diálogo otro tipo de conocimientos. Eso enriquece cualquier proyecto de estos. No hay una fórmula única, no hay un manual único de cómo hacer agricultura urbana. Estos proyectos se construyen son en colectivo, por eso es que es tan importante que haya personas, entre más personas hayan, entre más saberes hayan aportándole a estos proyectos, más probabilidad de éxito van a tener. Ya mirando las imágenes de acá abajo, acá tenemos, inclusive hay proyectos de tipo familiar. Este proyecto, todos son en el centro, en el centro de la ciudad de Bogotá, porque fue donde estuve trabajando la mayor parte del tiempo, los últimos 2 años, entonces es donde tengo las referencias más cercanas, pero pues no son las únicas. En toda la ciudad de Bogotá, en las 20 localidades, ustedes van a encontrar muchos proyectos de agricultura urbana. Acá abajo les estaba comentando, este es en el barrio Egipto, un barrio tradicional de la ciudad de Bogotá, un barrio con unas problemáticas sociales bastante profundas, pero aún así con personas muy interesadas en tomar ese tipo de proyectos justamente para atender esas problemáticas sociales, no solamente ligadas al tema de la alimentación, obviamente tiene que ver con eso, con la seguridad alimentaria, pero también como espacios de sanación, espacios donde este proyecto de acá abajo es un proyecto liderado por una pareja de jóvenes que toda su vida han habitado en el barrio Egipto. Tienen este lotecito que decidieron adecuar, es un lote que les heredó un familiar de la pareja, y lo están adecuando como huerta. Esto sería un ejemplo de huerta familiar, a diferencia del Museo del Oro, que es una huerta institucional. Esta de acá abajo es una huerta familiar, pero no es cerrada a la familia, es una huerta que ellos quieren que sea aprovechada por la comunidad, donde otros jóvenes que de pronto son vulnerables de caer en el tema del consumo de estupefacientes o del pandillismo, que se redireccionen en un proyecto de este tipo. Entonces también como
la agricultura urbana puede contribuir a eso. ¿Qué se necesita? Pues más que todo las ganas, sí, tener un espacio, pero no necesitas un espacio muy grande, lo puedes tener, como en el caso de ellos, que tienen su lote, el caso del Museo del Oro, que tiene su terraza, pero acá, por ejemplo, este que dice PRAE, es un muro en construcción, un muro verde, de un colegio, el Colegio La Candelaria. No tienen muchos espacios, y pues el único espacio que ellos pueden aprovechar es justamente este muro. Y por acá pues tenemos esta huerta, que me imagino que Diana ya la reconoció. Es la huerta que nos convoca acá en esta charla. Es la huerta Impiqui, se me olvida el nombre, Diana, discúlpame. Impiquichi, es el nombre. Un piquití. Significa en muisca la canción del corazón, el canto del corazón. El canto del corazón. Esta huerta se encuentra en el Parque Nacional, justo detrás de la administración del parque. Es una huerta que ya había sido trabajada por otras personas en algún momento, pero que quedó allí un poquito rezagada. Estas personas que estaban ahí ya no están, se fueron por diferentes razones, y pues la huerta quedó ahí prácticamente abandonada. Por iniciativa de la biblioteca del parque, de la administración del Parque Nacional y de Diana, pues estamos retomando esta huerta para poderla pues revitalizar y ponerla nuevamente en funcionamiento. Entonces, como les digo, un elemento esencial, las personas. Si no estamos las personas ahí, estos proyectos fracasan. Volviendo acá al caso del colegio, ustedes muy posiblemente han escuchado muchos proyectos de huertas escolares, unos muy exitosos, otros no tanto, y muchas veces ese éxito depende de las personas. Por lo general los proyectos de huertas escolares fracasan porque terminan siendo el proyecto solamente del profe de ciencias, pero cuando el profe de ciencias se va o se va a vacaciones y no quedó nadie más ahí, pues el proyecto fracasa. Entre más se logre la apropiación de estos proyectos por más personas, más probabilidad de éxito se tiene. Bueno, entremos ahora a hablar un poquito de ya la parte estructural del proyecto como tal, y empecemos hablando de las huertas urbanas. ¿Cómo diseña uno una huerta? ¿Qué debe tener en cuenta? Les quise traer acá estas imágenes, son imágenes de nuestras sociedades amerindias. Por acá tenemos una imagen que tomé de un libro muy bonito, que se llama Colombia Anfibia. Es un libro que produjo el Instituto Humboldt, y pues hace reflexión sobre cómo nuestras sociedades acá en nuestro territorio siempre han sido sociedades asociadas al agua. Y esta imagen es una representación de los cenúes en la zona de la depresión Momposina, en el Caribe nuestro, cómo ellos durante siglos se adaptaron muy bien a esos territorios de agua, sin entrar en conflicto con el agua, y cómo sus cultivos, que los podemos ver acá arriba, y de hecho los pueden ustedes detallar en el billete de 20.000 pesos, por eso quise poner la imagen, porque el billete de 20.000 pesos en su reverso tiene también una alusión a los cultivos en canales de los cenúes. Acá los muiscas también lo hacían en la sabana de Bogotá, que predominantemente era un sistema de humedales, y ellos adecuaron muy bien por medio de canales y drenajes en donde cultivaban. Y esta otra imagen de acá es de México, es pertenece a los aztecas o los mexicas, que también pues construyeron toda su civilización en medio de un lago, y vemos cómo ellos adecuaron sus cultivos en un sistema alternado de canales y de terraplenes en donde cultivaban, sin necesidad de chocar y de agredir al territorio mismo, sino al contrario, adaptarse. Y quise traer estas imágenes aquí a colación porque un elemento muy importante para el diseño de la huerta es la adaptación al entorno. Tienes que ser muy observador. Si vas a iniciar un proyecto de agricultura urbana,
debes ante todo ser muy observador de tu entorno, qué hay en el entorno y ese entorno qué posibilidades te brinda, y asimismo empiezas a hacer tu trabajo de planeación. No se trata de imponer, no se trata de forzar, sino al contrario, se trata de un ejercicio de negociación constante, de negociación con el territorio, de negociación entre las personas. Entonces, ese es un elemento que es muy importante a tener en cuenta al momento de hablar del diseño de huertas. Ahora, la planificación, yo como ese diseño, yo cómo lo empiezo a aterrizar a la realidad. Tú tienes una idea en la mente, quisiera yo plasmar esto o aquello otro, pero cómo lo empiezo yo a aterrizar a la realidad. Y eso es la planificación, cómo yo proyecto esto, tanto espacialmente como en el tiempo. Entonces, algunos elementos que son importantes tener en cuenta: el espacio físico, que ya lo estamos abordando, el entorno. Muy importante tener en cuenta las plantas que necesitan. Son las protagonistas de la huerta. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de ellas como plantas, ponernos en el lugar de una planta, sentir, vivir como una planta y qué necesito yo como planta. Y un primer elemento importantísimo es el suelo. En la agricultura urbana, un término muy técnico es el sustrato, que es ese espacio en donde la planta va a crecer, donde se va a desarrollar, donde va a echar raíz, que hay de muchos tipos, hay muchos tipos de sustratos, y dependiendo de eso, pues varían las técnicas. Me imagino que la mayoría están muy familiarizados con la acuaponía, que es pues cultivar con los cultivos hidropónicos, que es cultivar sin necesidad de tierra negra, sino que el sustrato lo reemplazas por una esponja que mantienes con un flujo de agua. Ese es un ejemplo de sustrato. Aquí yo voy a hacer más énfasis al sustrato natural, que es el sustrato, la tierra como tal, el suelo. A esa pues se refiere uno como organoponía. Hidroponía pues o acuaponía es la que usa este sustrato con base en agua, pero yo voy a hacer énfasis en organoponía, que es la que hace el uso del suelo. Otro elemento importantísimo, pues el agua. Como todo ser vivo, las plantas, como nosotros, necesitamos del agua. Es el elemental, el elemento vital. La luz solar es clave también, tener en cuenta la disponibilidad de sol en nuestra huerta. Esto no quiere decir que, por ejemplo, que en un apartamento no se pueda hacer. Sí, claro, en un apartamento, desde que tengas acceso de luz en buena parte del día, hay posibilidad de hacer agricultura urbana. Las plantas como tal, ¿de dónde las obtengo yo? Iniciando un proyecto de huerta, bueno, de ceros, ¿yo de dónde las puedo conseguir? Voy a necesitar semillas, voy a necesitar plántulas. ¿Qué son plántulas? Son plantas muy pequeñitas que están listas, que se pusieron a germinar, fueron semillas que se pusieron a germinar, como el ejercicio del colegio del frijolito, que te ponen a germinar en el vasito con algodón y agua. Esa primera plantica pequeñita que surge cuando brota de la semilla es a lo que se refieren los técnicos como plántulas. Entonces, para iniciar mi proyecto, pues tengo que tener ese material vegetal. Y sobre todo, muy importante, ¿qué tipo de plantas voy a querer yo tener en mi huerta? Eso es un ejercicio de planificación muy importante. Yo qué tipo de plantas voy a que sea una huerta enteramente de plantas comestibles, o voy a querer que haya plantas también aromáticas, algunas con usos medicinales. También puedo tener plantas ornamentales, ¿por qué no? Una huerta da esa posibilidad, por eso quise traer esta imagen, para que ustedes vieran toda la diversidad que puede tener en la mente. Es decir, en la capacidad que estamos de soñar, pues asimismo lo podemos plasmar en nuestra huerta, y eso es un ejercicio de planificación, seleccionar las especies. Otro elemento importante, equipamientos necesarios que deben ir asociados a la huerta, que tal vez de primera mano no los voy a tener, pero sí los puedo proyectar en el tiempo, a futuro. El hecho de tener invernaderos en donde yo pueda tener más adelante semilleros en donde ponga a germinar mis plantas.
depósitos de herramientas, depósitos de insumos, hay que pensar en un espacio para eso. Para el compostaje, de pronto los que no están asociados al término más adelante lo vamos a tocar. Y contenedores, sitios en donde vamos a tener a nuestras plantas creciendo, donde vamos a tener nuestros cultivos. Entonces hay que tener muy presente eso también, espacialmente, ese tipo de equipamientos. Y muy importante este aspecto, la voluntad política. Ya les voy a hablar más adelante por qué es importante la voluntad política, sobre todo en proyectos de huerta comunitaria. De pronto un proyecto de huerta familiar, no, inclusive también hay que tener todos de acuerdo, la familia también funciona políticamente, que todos estemos de acuerdo en que dentro de la familia queremos tener una huerta, pero pues cuando hablamos también de huertas comunitarias es muy importante este aspecto de la voluntad política. Bueno, empecemos hablando justamente del espacio físico. No hay límites en realidad para hacer agricultura urbana, como les mencionaba hace un momento. Hay proyectos de agricultura urbana en espacios comerciales, en espacios muy concentrados, espacios residenciales muy concentrados, en bloques de edificios sí se pueden tener proyectos, obviamente no de la envergadura, del tamaño de un proyecto que de pronto se haga en un espacio abierto, pero sí es posible. Proyectos institucionales, como el del Museo del Oro, por ejemplo. Proyectos de agricultura urbana en espacios industriales. Hay empresas que hoy en día, por su responsabilidad social y ambiental, están muy interesadas en implementar proyectos de este tipo. Un ejemplo que trabajamos nosotros con Jardín Botánico en Transmilenio, en donde se encuentran donde parquean los buses en estos puntos. Ellos vienen implementando proyectos de agricultura urbana como una medida, por un lado, de compensar el impacto ambiental del Transmilenio, que sabemos que es bien fuerte, pero también como ofrecerle un espacio a los trabajadores de tener un espacio para producir, tener plantas para tener sus aromáticas a la mano, un espacio de esparcimiento, de relajación. Otros espacios donde se puede hacer agricultura urbana, en parques, en espacios abiertos, pero estos tienen unas limitantes que ya las vamos a mencionar. Pequeños espacios residenciales, viviendas que cuenten con solares, con jardines, que se pueden adecuar con esa funcionalidad. Y pues espacios periurbanos, como en nuestra ciudad. Cuando yo hablo de espacios periurbanos son los alrededores de la ciudad. Tengamos en cuenta que Bogotá tiene una buena porción de ciudad, sino que es mayor, que es rural a la urbana. De hecho, tenemos localidades que son, de hecho, la mayor parte es rural y la porción urbana, de hecho, es más pequeña. Estos espacios periurbanos también son importantes y son espacios con potencialidad para la agricultura urbana. Quiero detenerme un momento acá, espacios como parques o lotes que podemos en muchos barrios de la ciudad, el famoso potrero, el lote baldío, y que muchas veces la comunidad quiere recuperar esos espacios por medio de proyectos de agricultura urbana. Sí se pueden hacer, pero tienen la particularidad de que al estar en un espacio público, y por eso yo mencionaba el tema de la voluntad política, deben contar, por un lado, con una serie de permisos, pero también son espacios que son un poquito más retadores al momento de iniciar un proyecto de estos, por cuanto requieren que haya una cohesión comunitaria mucho más fuerte, a que de pronto sea un proyecto institucional, por ejemplo en un colegio, donde pues se garantiza el espacio y se garantiza una comunidad. En cambio, en un espacio abierto como estos, pues sí se requiere que la comunidad del barrio haya un componente comunitario fuerte que esté dispuesto a ser parte del proyecto. Por eso yo les decía que un elemento importante es el componente comunitario, la participación, de que haya personas. Ese, por ejemplo, es el reto que se tiene ahorita con la huerta del Parque Nacional, con el Piquití, es justamente convocar personas para garantizar que el proyecto funcione, ¿sí? Pero la voluntad política, vuelvo a ese caso, el caso del Parque Nacional, si nosotros no contamos con el apoyo de la administración del parque, con el apoyo del IRE, muy difícilmente ese proyecto pues podría ser viable. Pero pues
Por fortuna, la administración del parque está muy interesada. Hay otros actores institucionales detrás, vuelvo y les repito, está Bibliored, está el Jardín Botánico apoyando. Entonces, a eso me refiero yo con voluntad política, buscar aquellos sectores de gobierno que pueden ayudar a que estos proyectos tengan justamente sostenibilidad. Acudir a las alcaldías locales, porque en un parque tú no puedes llegar y hacer tu huerta así nada más, porque muy posiblemente te vas a encontrar de choque con la alcaldía local o con el departamento de espacio público, y te van a decir, el uso de ese suelo no es ese, no la puedes hacer. Ahí a lo que voy a que no es que no se pueda hacer, sí es posible, pero contando con estos otros actores, contando con el apoyo de estas otras entidades, con ese aval, y sí es posible, porque de hecho sí hay experiencias aquí en Bogotá de huertas en parques, de huertas que se han implementado en espacios que estaban abandonados, que tenían de por sí problemáticas sociales, pero que se han podido recuperar, pero porque se han hecho contando con todos los actores. Hay que contar con la participación de todos los actores. Bueno. ¿Cuál es el diseño más apropiado para mi huerta? Como les decía, uno siempre tiene una imagen en la cabeza, tiene una serie de ideas. ¿Cómo las empiezo yo a hacer realidad? Entonces, ya frente al espacio físico, pues mencionamos algunos aspectos importantes a tener en cuenta, pero también muy importante tener en cuenta qué tengo yo a la mano, con qué puedo yo echar, tengo yo al alcance para poder iniciar mi proyecto de huerta para hacerlo realidad. Y pues tener en cuenta, muy importante, esos elementos que mencionamos al comienzo, que requieren las plantas como tal, ¿sí? La luz, el agua, el sustrato, la disponibilidad de nutrientes. Entonces, para que este diseño que elijamos funcione, además de tener en cuenta esos elementos, pues es importante trazarnos un plan de trabajo, esa planificación, unos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Sí? Yo qué quiero lograr con esta huerta, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? Y luego les hago énfasis, no solamente es pensar la huerta con fines productivos, fines de abastecimiento, sí, son importantes, pero no son los únicos. Es pensar qué beneficios le va a traer a mi comunidad en la que estoy inserto, quiénes quiero que se beneficien y de qué manera, y asimismo lo proyecto en el tiempo. Aquellas personas que se vayan involucrando, pues identificar qué funciones vamos a cumplir, qué compromisos, a qué nos comprometimos, a qué nos podemos comprometer, con qué podemos responder. Las responsabilidades son muy importantes, porque muchas veces estos proyectos funcionan bien al comienzo, se le mete toda la energía, se consiguen los recursos, se gestionan por un lado, por el otro, golpeando puertas. No hay que tener mucho dinero, o no hay que tener dinero inclusive de comienzo, sino con esa voluntad política, es gestionar, pero con el paso del tiempo a veces se van retirando las personas, se va perdiendo el interés. Entonces es importante identificar y tener muy claro desde el comienzo los roles, hasta dónde quiero yo llegar. A eso se refiere esa disponibilidad de recursos, el espacio, recursos físicos, de dónde voy a obtener estos diferentes elementos que voy a necesitar. Recursos tecnológicos, tengo yo una capacidad tecnológica de técnicas para poder desarrollar mi huerta. Si no las tengo, ¿qué debo hacer? Pues capacitarme, empezar a convocar un diálogo de saberes, atraer a aquellos expertos que me puedan aportar desde esa parte. Capacidades humanas, cada quien tenemos una capacidad que podemos aportarle mucho a esto. Esto es de mucho corazón. Sin eso realmente estos proyectos, créanme que no, pueda que tengan todos los elementos, tengan el espacio, tengan un buen sustrato, tengan un buen sistema de disponibilidad de agua, pero sin ese componente humano no va a funcionar. Muy importante que el diseño de la huerta contemple la accesibilidad en varios términos, tanto en el espacio físico, que puedas acceder a ella,
uno a veces se encuentra con diseños muy bonitos, diseños que estéticamente se ven muy bonitos, pero al momento de ir a trabajar en la huerta, pues son difíciles porque no permiten el acceso en cuanto a que no se pensó en eso desde el comienzo. El acceso tanto para sembrar como para cosechar, para hacerle mantenimiento, pero también accesibilidad pensada en permitir que sea inclusiva, que diferentes personas con diferentes capacidades puedan también acceder a esa huerta. Y muy importante otro punto que dice principios agroecológicos. Yo les decía que hablamos de agroecología urbana, de la permacultura, que lo que busca es aprender de la naturaleza, de la sabiduría de la naturaleza, para poner en práctica esos conocimientos en estos proyectos de huerta. Y ahí hay varios términos que más adelante vamos a tomar, alelopatía, la fertilización orgánica, la posibilidad de contar con un banco de semillas, los tiempos, hacer el uso del calendario natural para todo el proceso de siembra y de cosecha. Eso, entre otras cosas, hace referencia a los principios agroecológicos. Bueno, empecemos hablando un poquito del sustrato. Les decía yo que el sustrato es ese espacio en donde van a crecer nuestras plantas. Hay de varios tipos. Acá vuelvo, les recalco, nos vamos a concentrar en los sustratos orgánicos, en el suelo como tal, y hay de varios tipos. Acá en estas imágenes que les quiero compartir, pues son huertas que se han implementado en espacios abiertos, pero pues aún así, a pesar de que sea un espacio abierto, también requiere una organización. Y pues hacia el fondo, en la imagen de arriba, se alcanzan a ver, no sé si se alcanzan a ver allá como una especie de espacios delimitados por madera. Usualmente a esos se le denominan camas, o contenedores, que son espacios delimitados en donde tú vas planificando los diferentes cultivos que quieres tener en tu huerta. Es una opción. Si no cuentas con el recurso para hacer esos contenedores, de pronto, como se ve en la imagen de arriba, puedes acudir a otro tipo de elementos, como se ve acá en la imagen de abajo. Por ejemplo, ellos usan acá troncos. En la agricultura que se hace en lo rural, esos espacios se les denominan eras. Son los espacios en donde tú vas a tener tu cultivo como tal, ¿sí? Y son espacios que deben estar muy organizados y están en función del tipo de plantas que tienes, porque no es lo mismo una era o una cama o un contenedor donde vas a tener cultivadas hortalizas de hoja ancha, como por ejemplo la lechuga, o donde vas a tener espinacas, a de pronto el tamaño de un contenedor donde vas a tener, por ejemplo, tubérculos, donde vas a tener, por ejemplo, plantas frutales. Eso está muy en función del tipo de plantas que vas a querer tener en tu huerta. Por eso la selección de especies también es muy importante y entra aquí a jugar con la organización del espacio y con el tipo de contenedor, el tipo de espacio donde vas a tener las plantas. Acá otros ejemplos para espacios más pequeños. Por eso yo les decía, no necesariamente un espacio reducido, pues quiere decir que no se puede hacer agricultura urbana, sí se puede hacer. Estas son algunas técnicas que se pueden emplear. Estas bolsitas negras las llaman tubulares, los expertos, o en términos más coloquiales otros las conocen como chorizos, y te permiten cultivar cierto tipo de plantas. No todas se pueden cultivar ahí. En general pues son algunas hortalizas como brócoli, lechuga, o puedes tener de pronto también inclusive, por ejemplo, fresas, algunas plantas de tipo herbácea, o inclusive botellas o canecas, como se ve aquí abajo. Inclusive acá en la imagen del fondo se ven estas canecas en espacios pequeños. Estos contenedores son muy importantes, y de pronto pasé por alto al momento de hablar del espacio físico. Nosotros podemos distinguir dos tipos de espacio físico: espacios de zonas blandas y espacios de zonas duras. Cuando hablamos de espacios con zonas blandas, son espacios donde ya hay existente un sustrato, donde ya hay suelo. Entonces, imaginémonos un jardín o imaginémonos un parque, ¿sí? Un sitio donde ya hay tierra.
ese sería un ejemplo de espacio con zona blanda, o espacios de zona dura. Entonces, el ejemplo del colegio de la imagen, que pues no tenían ningún espacio con tierra, todo era construido, todo eran espacios pues, de ese tipo de características, por eso se llama zona dura. Y pues este tipo de técnicas, por ejemplo, estos tubulares son muy apropiados, por ejemplo, para espacios de zona dura. Allí, por ejemplo, usan acá abajo estas estivas para mantener la distancia del tubular con el suelo por varias razones. Por un lado, para evitar que la humedad pues, se concentre y nos pueda traer algunos vectores. Vectores son algunos organismos que no quisiéramos tener en nuestra planta, por ejemplo, algunos hongos o algunos animalitos. Entonces, por ejemplo, se colocan estas estivas para mantener la distancia respecto al suelo y evitar la concentración de humedad. Pero pues son técnicas que ya se van aplicando en función del espacio. Bueno, otro elemento muy importante del sustrato tiene que ver ya con el sustrato en sí, con la composición del sustrato, y tiene que ver con la fertilización. El sustrato es el espacio donde crece la planta, no solamente porque es donde le permite a ella echar raíz, arraigarse, sino también es el espacio que le va a proporcionar nutrientes. Las plantas, como nosotros, también necesitan tomar ciertos alimentos. No todo lo obtienen de la luz solar por medio de su fotosíntesis. Con ello, ellas solamente obtienen un tipo de nutrientes, que son los carbohidratos, lo que les da energía, pero otro tipo de nutrientes los tienen que obtener directamente del suelo. Y pues hay varias técnicas que nos van a permitir en la agricultura urbana obtener esos nutrientes sin acudir al agroquímico que usa la agricultura tradicional. Y es, como yo les decía, desde los principios de la agroecología, es replicar lo que la naturaleza ya hace. La naturaleza tiene de por sí unos procesos de descomposición. Si ustedes van en un bosque caminando, se van a encontrar que hay material vegetal en el suelo que se está descomponiendo, y ese material vegetal que se va descomponiendo va liberando unos nutrientes que las plantas que están vivas pueden volver a reutilizar. Es un reciclado de nutrientes. Y lo que se hace en la agricultura urbana es replicar esos procesos naturales, pero pues de una manera controlada para que tengan pues utilidad en nuestra huerta urbana. Hay muchas técnicas, tal vez la más conocida hoy en día es el compostaje, que no es otra cosa que replicar ese proceso de descomposición de la materia vegetal, pero pues hacerlo un poquito más acelerado, hacerlo más rápido, para que al final podamos obtener abono orgánico que nos puede servir para las mismas plantas de nuestra huerta. Hay muchas técnicas de compostaje, y esto da inclusive para todo un curso de compostaje. El sábado pasado, de hecho, estuve conectado a una charla de una empresa que lleva muchísimo tiempo acá en Colombia enseñando e implementando compostaje, sobre todo en municipios, y las técnicas son pues muy diversas y pues son fantásticas, y sobre todo que se pueden replicar, vuelvo y repito, en diferentes espacios. Tú puedes hacer compostaje tanto en una huerta con espacio grande, y puedes hacer compostaje en tu apartamento, en tu casa. Hay otras técnicas que tienen que ver con la posibilidad de obtener bioabonos, de obtener fertilizantes que le puedes aplicar a tus plantas para estimular su crecimiento, e inclusive también de producir sustancias que pueden ayudarte a controlar esos animalitos o aquellas plantas que de pronto no quieres que estén en tu huerta. Antiguamente son las que se denominaban las plagas. Acá vamos a retirar eso de nuestro léxico. No son plagas, sino que se trata de replicar ese equilibrio ecológico, en el cual pues vamos a utilizar algunas propiedades de la misma naturaleza para mantener, más bien como mantener a raya esos animalitos y esas plantas que de pronto no queremos que prevalezcan en nuestra huerta. Bueno, y hablando justamente pues de eso, de equilibrios, está este término, alelopatía, que es un término pues que de pronto para quienes no lo conocen suena un poquito raro, pero que no hace referencia a otra cosa más que a aprender sobre las relaciones que la naturaleza en sí misma ya establece. Cuando nosotros hablamos de un ecosistema, en un ecosistema vamos a encontrar un montón de relaciones de diferentes tipos.
en donde nos relacionamos animales y plantas, en donde encontramos relaciones entre plantas y plantas, o donde encontramos relaciones inclusive entre microorganismos, aquellos seres que no podemos ver a simple vista, que se relacionan con las plantas. Y la idea es aprender de esas relaciones para el beneficio de la misma, del mismo proyecto de huerta. Esta alelopatía tiene varias aplicaciones. Una de ellas es el control biológico, que ya vengo refiriéndolo. El control biológico hace referencia a utilizar, bien sea o plantas que tienen la capacidad de producir ciertas sustancias que repelen a algunos animales. Es un mecanismo defensivo que tienen las plantas, producen o bien sea olores o producen sustancias que al ser ingeridas por esos animales son tóxicas o simplemente son desagradables y los repelen. Entonces lo que se busca en agroecología urbana es combinar las plantas. Tú no vas a tener en tu cultivo, en tu cama o en tu contenedor, la idea no es tener del mismo tipo de plantas, sino tener combinaciones, donde vas a tener plantas que la planta que vas a utilizar combinada con plantas que producen estas sustancias que alejan a esos visitantes no deseados. O otra alternativa es que puedas tú extraerles esas sustancias a estas plantas, les haces un tratamiento, que no tiene que ser un tratamiento de laboratorio súper experto, sino que lo puedes hacer tú mismo de manera artesanal, y esa sustancia se la puedes aplicar a tu huerta para poder repeler pues, a estos seres que no queremos en la huerta. Fertilización, ¿cómo nos ayuda la alelopatía con la fertilización de las plantas? Un ejemplo, y esto es una técnica que ya venían aplicando en nuestros ancestros amerindios desde hace muchísimos siglos, y es la combinación de plantas, combinar por ejemplo el maíz con el frijol y con una hortaliza. Esa combinación lo que en realidad está haciendo es enriquecer el suelo. ¿Por qué? Resulta que en el suelo hay una serie de seres microscópicos que se asocian con las plantas, establecen una relación de mutualismo, de simbiosis, y lo que hacen estos microorganismos es sintetizar una serie de nutrientes que las plantas por sí mismas no pueden obtener del suelo, pero que estos microorganismos sí lo pueden hacer, y a cambio de que la planta le permite a este microorganismo estar asociado a ella, como protegerlo, a cambio este microorganismo le provee esos nutrientes ya disponibles para que la planta lo pueda utilizar. La planta, a su vez, esos nutrientes nos los puede proporcionar a nosotros en la huerta, ¿sí? Por eso es que el frijol, por ejemplo, es tan rico, es tan rico en proteínas como la carne, porque es gracias a esos microorganismos que él tiene asociados en el suelo, en la raíz, que le ayudan a capturar nitrógeno, el cual ayuda a fabricar las proteínas. Pues esa sociedad va a enriquecer el suelo, lo va a llenar de nitrógeno que de pronto la hortaliza no puede sintetizar, pero que el frijol con sus microorganismos le puede proveer. Y el maíz a su vez también pues permite también hacer un intercambio de nutrientes con el frijol, es decir, es una sociedad. Y lo que buscamos con la alelopatía es replicar esas sociedades naturales en nuestra huerta para beneficio tanto de las plantas como de nosotros mismos. Otro elemento importante de tener en cuenta acá es la polinización y la dispersión de semillas. En muchos proyectos de huerta se plantea la idea de tener la posibilidad de atraer animales que polinizan las plantas. Ustedes saben que la polinización es un proceso importantísimo en la reproducción de las plantas, y sobre todo de las plantas con flor, las cuales dependen sí o sí de la ayuda de animales para poderse reproducir. Hay otras plantas que se reproducen con la ayuda del agua o con la ayuda del viento, pero en el caso de las plantas con flor, de las cuales de hecho son la mayoría de las que nosotros nos alimentamos, ellas necesitan de la ayuda de animales. Entonces, en realidad, tener abejas, tener avispas, tener mariposas en nuestra huerta no es sinónimo de plaga, no es sinónimo de que nuestra huerta va por mal camino. Al contrario, el atraer ese tipo de animales va a enriquecer nuestra huerta. Y eso se logra teniendo una huerta muy diversa, ¿sí? Entre más diversa sea nuestra huerta,
entre más disponibilidad de flores haya para atraer estos animales, mucho mejor. E inclusive se están implementando técnicas como tenerles hoteles a las abejas, por ejemplo. Tenerles la casita a la abeja para que no tenga que irse tan lejos, sino que esté cerca de las plantas que ya poliniza, nos ayuda con la polinización y nosotros le proveemos un espacio en donde ella pueda vivir. Y también, por ejemplo, atraer aves que nos dispersan semillas, ayudan a que nuestra huerta crezca, porque pues, las aves nos ayudan alimentándose de los frutos de algunas plantas, ayudan a que estas pues, puedan dispersar sus semillas. Y por acá abajo puse este término, no sé si todos lo conocen, es la contraposición a las famosas malezas. Tradicionalmente, en la agricultura tradicional se habla mucho de la maleza, es que esta planta es una maleza, es que esta hay que sacarla de acá, porque hoy en día en las prácticas agroecológicas se está buscando reivindicar estas plantas y se les da el nombre de buenasas, porque de hecho muchas de estas plantas, el ejemplo típico es el diente de león, que para muchas personas es maleza, pero en realidad son plantas que para nosotros son plantas medicinales, tienen propiedades medicinales, y por otro lado tienen estas propiedades alelopáticas que les estoy mencionando. Se asocian con otras plantas y se benefician mutuamente. Con esto de la alelopatía hay que tener mucho cuidado, no quiere decir que uno pueda combinar de cualquier manera en el cultivo diferentes tipos de plantas, porque hay plantas que si bien se entienden muy bien, son amigas, podríamos referirlo en esos términos, hay otras que no lo son tanto, hay otras que inclusive no se llevan bien e inclusive producen sustancias para repeler a otras plantas. Entonces, este es un elemento muy importante a tener en cuenta y del cual pues hay que aprender muchísimo, saber qué plantas van con cuáles y en qué combinaciones. Bueno. El agua, un elemento indispensable, va desde empezar a aplicar, a poner en práctica técnicas que nos permitan el reciclaje, la reutilización del agua, captar aguas, lluvias, tener disponibilidad de agua todo el tiempo, aplicar diferentes sistemas de riego. No hay que tener las millonadas para implementar un sistema de riego súper sofisticado, súper costoso. Se puede hacer con elementos de fácil acceso, con la reutilización de muchos objetos. Se pueden implementar sistemas de riego, proveer de agua. Ese es uno de los problemas de pronto más serios que enfrentan los proyectos de agricultura urbana, y es el acceso al agua, ¿no? Entonces, existen diferentes tecnologías de fácil acceso, de fácil implementación, y que permiten pues la reutilización del agua, o inclusive cosechar agua. El hecho de poder captar agua del entorno del ambiente, existen prácticas que permiten eso, sobre todo pensando en las temporadas secas, que son las que más van a poner a prueba el proyecto de huerta urbana. Bueno. Les decía yo también el tema de la planificación en el tiempo, conocer los ciclos naturales. Para muchas personas en agroecología es muy importante, es clave conocer los ciclos lunares, los ciclos planetarios, porque dependiendo de eso vamos a tener proyectados nuestros momentos de hacer siembra, de hacer mantenimiento, el momento de hacer podas, el momento de si nuestro huerto tiene plantitas que ya están o muy viejitas o están enfermas. Recordemos que no todas las plantas tienen los mismos ciclos de vida, hay plantas que viven mucho tiempo, ¿sí? Pero hay plantas que tienen ciclos de vida corta, que es una cosecha y ya, se terminó y es importante retirarlas. Y eso hay que hacerlo idealmente siguiendo un calendario natural, respetando los ciclos naturales de las mismas plantas, estar muy atentos a los ciclos de la luna, conseguir un almanaque lunar es clave, en qué momento yo cosecho, en qué momento siembro de esta especie, cuál es más apropiado para sembrar esta otra. Entonces, ese componente también es muy, muy importante. Bueno, ya creo que estamos finalizando. Espero que no se me escape algo, traté de ser lo más sintético posible. Esto da para mucho, es un tema muy apasionante, es un tema que una vez tú te metes en él, yo me considero un aprendiz, yo todavía me considero en fase de aprendizaje porque hay muchísimo que aprender al respecto,
Pero bueno, la idea de este espacio es que podamos seguir encontrándonos, tener algunos invitados expertos en diferentes temas que nos puedan compartir también sus conocimientos. Pero bueno, esto es de mucho aprendizaje. Si se dan cuenta, cada uno de los temas que tratamos como de abordar muy rápidamente da para inclusive otro taller o inclusive un curso como tal. Y pues ya con eso yo los dejo para las inquietudes, para que podamos entonces empezar a establecer ya el diálogo respecto a esta charla. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Muchísimas gracias. por participar. La idea ahorita es la sección de preguntas. Por favor, muy organizados, que nos escuchen 2 o 3 voces al tiempo. Y entonces, el que tenga pregunta, por favor, es el momento. Bueno, yo acá ya estoy viendo algunas preguntas. Veo que, bueno, ¿con qué plantas es recomendable empezar? Tiene mucho que ver con los intereses de lo que quieres tener en tu huerta, pero idealmente es bueno empezar con hortalizas de crecimiento rápido. Por lo general, pues puedes empezar con lechugas, con acelgas, con espinacas, como para que puedas poner en práctica lo que vas aprendiendo, pero tener en cuenta la asociación. Entonces siempre tener leguminosas, tener entonces siempre frijol, tener arveja para que te empiece a nutrir el suelo, y tener aromáticas también, por el tema de la alelopatía, siempre tener esa combinación para que tu huerta pues pueda empezar a establecerse, ¿sí? Poder garantizar el establecimiento de la huerta. Por acá me preguntaban también el tema de las semillas. Sé que muchos de ustedes vienen de redes de huertas. Esa es una buena estrategia, el trabajo en red, para poder empezar a gestionar semillas. Lo que yo de pronto no tenga, lo puedo empezar a conseguir por medio de la red. Hay una red colombiana de semillas, que yo pues tengo el contacto, se los puedo facilitar por medio de Diana. Ellos, por ejemplo, las semillas te las facilitan por medio de trueque. Si estás empezando tu proyecto de huerta, pues obviamente ellos saben que tú no tienes el insumo, entonces te van a proporcionar algunas semillas para que puedas empezar, con el compromiso de que una vez ya tu huerta empiece a producir, pues tú puedas retornarle a la red. Hay muchas redes. Yo pienso que una estrategia muy apropiada para conseguir las semillas es por medio de la red. Entonces sí existen bancos de semillas nativas, sí existen. En esas redes se pueden conseguir. Las técnicas ancestrales de cosecha de agua son materiales que yo tengo acá y se los voy a facilitar. Entonces ya, Diana, tú me dirás si abrimos un Drive o por medio de qué plataforma podemos disponer con mucho gusto del material que yo tengo. Tengo también las cartillas técnicas del Jardín Botánico, donde inclusive está pues las especies recomendadas para nuestra región. Hay unas fichas técnicas de especies que se las voy a facilitar, y pues el material que tenga acá disponible con muchísimo gusto se los podremos compartir. ¿En qué infiere el material de la matera? No me queda clara, es decir, no me queda clara la pregunta. Quiero sembrar zucchini, brócoli, coliflor, ¿con qué las puedo combinar? Bueno, para el tema justamente de las combinaciones, entonces lo que les puedo facilitar es justamente estas guías técnicas, donde nos dicen el tipo de plantas que podemos empezar a sembrar y con qué las puedo combinar. Entonces es un material que yo se los puedo facilitar. Bueno, hay bastantes preguntas y de pronto no las alcanzo a leer todas acá. No sé, tú me dirás, Diana, ¿cómo quieres que la...? Bueno, algún link para el compostaje. Sí, gracias, esa es mi pregunta. Muchas gracias, estupenda conferencia. Muchas gracias a ustedes por participar. Frente a lo del compostaje, también
tengo algún material sobre compostaje y también les puedo facilitar el contacto de, de la empresa que les decía yo que estuve el sábado recibiendo una charla. Se llaman, se me olvida el nombre en este momento, Greenhouse Colombia, creo que se llaman. No estoy mal, pero igual yo ya también les facilito ese contacto para que lo puedan hacer. No sé, Diana, como para que centralicemos la información. Entonces las personas pues nos están enviando sus correos, entonces tú me dirás cómo, si levantamos una base de datos, centralizamos la información para que podamos pues ya tener el flujo de la información que se nos solicita. Vamos a dar nuestro correo electrónico y ahí ustedes nos envían un correo pidiendo la información y así la podemos compartir más fácil. Perfecto. Sí, yo sé que surgen muchísimas preguntas, como les digo, el tema para bastante, entonces, no, la idea es que acá podamos de verdad empezar a hacer un ciclo como de talleres, de poder compartir la información, entonces quedamos pues muy atentos. Hola, buenas tardes. Disculpen tomar el micrófono, pero este chat está corriendo a mí. Sí. Primero, agradecerte por tu charla. Estuvo súper práctica, el contenido pues excelente, y si nos dejas como muy picados para mucho más. Claro. Quiero hacerte una pregunta. Estoy viviendo en este momento en una reserva de bosque nativo, o está en vocación de serlo. En un principio era tierra de ganadería, entonces cuando eso sucede, pues el suelo pierde mucho nutriente y lo que empiezan a crecer son como todas esas plantas tipo los helechos que son invasores y pues que también no aportan nutrientes. Entonces quería saber si de pronto sabes algo de cómo controlarlos. Gracias. Ok, bueno, ahí hay que tener en cuenta, bueno, hasta dónde pueden ser invasores o no. Ten en cuenta que en estos espacios más naturales, pues se empiezan a presentar una serie de dinámicas que se van a dar de forma natural, de formación del bosque, de volver a formarse el suelo. De hecho, muchas veces hay muchos de estas plantas, por ejemplo, estos helechos, pueden ayudar a empezar a captar el suelo, a recuperar el suelo. Pueda que otros de pronto no. Esto tiene que ver ya con otro tipo de prácticas que, de hecho, yo les hago la referencia nuevamente del Jardín Botánico. El Jardín Botánico trabaja con algo que se llama restauración ecológica, y lo que busca es justamente aprender de esos procesos naturales de volver, de cómo un ecosistema se vuelve a recuperar tras un proceso de degradación, y pues ahí se identifican como especies potenciales que te ayudan a recuperar el suelo. Ahí, por ejemplo, hay una especie que es muy apropiada, que es el lupino. Es una leguminosa y es nativa nuestra, es de acá de los Andes, es familiar del frijol. Ese se utiliza mucho, por ejemplo, en estos casos de recuperar suelos en espacios degradados donde hubo bosque alto andino. Este lupino, por un lado, es muy buen competidor de otras especies que de pronto podemos llegar a considerar invasoras. Fija muy bien nitrógeno, ayuda a recuperar muy rápidamente el suelo, y es una especie muy apropiada. De pronto ahorita no recuerdo todas las que de pronto se puedan utilizar, pero pues también, así como hay guías para agricultura urbana, hay guías de restauración ecológica, que con mucho gusto yo te puedo también como facilitar algo de esa literatura para que puedas de pronto consultar, y inclusive puedes acercarte al Jardín Botánico, al área de restauración ecológica, y ahí de pronto también te pueden brindar orientaciones al respecto. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, qué pena, mi nombre es Norma Ramírez, saludo a todos. Es que quiero saber cómo hago contacto con la Mesa de Agricultura Urbana de Bogotá y cómo se puede formar a nivel local. Yo tengo el directorio de agricultores urbanos, que se los puedo facilitar. No, en este momento no tengo
contacto de la mesa de agricultores urbanos de toda la ciudad. Tengo contacto de algunas mesas, pero locales, de las localidades. Lo que te puedo facilitar por lo pronto es también pues, el directorio de agricultores urbanos, y de pronto ese contacto también lo puedes conseguir directamente allá en el Jardín Botánico. En el programa de agricultura urbana es posible que allá te puedan facilitar ese enlace, porque yo sí no lo tengo. Igual también hay una red de agricultura urbana. Hay un número telefónico que si quieres ahorita te lo agrego al chat y ahí puedes ingresar. Exacto, sí, hay varias huertas. De hecho, se está conformando la red de agricultores urbanos del centro histórico. Bueno, hay varias, está la de Usme, bueno, hay varias, y yo sé que ahí Diana nos colaboras con ese dato que les vas a pasar. Sí, señor. Hola, nuevamente yo. Quería preguntar si de pronto nos puedes facilitar algún material sobre la alelopatía y los bioabonos. Sí, claro que sí. Sí, entonces como les decía y como les comentaba Diana, entonces la idea es que nos faciliten los correos, los centralizamos, y yo creo que por medio de un drive les comparto pues la información que tengo. Aquí nos están enviando un correo udsa.bacatá. Ahí es donde debemos enviar nuestro correo para recibir el material. Sí, por favor. Y también si quieren la grabación del taller que estamos dictando, ahí también se los devolvemos, se los reenviamos. Genial, muchas gracias. Buenas tardes. Dentro de 8 días, ¿cuál es el tema? Vamos a cuadrarlo y lo estamos subiendo por redes sociales para que ustedes puedan acceder Listo. al tema y al taller. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Daniela. Quería preguntarles más o menos sobre cómo va a darse continuidad a esto, porque a mí solo me llegó como el link por una amiga. Quisiera saber entonces cada cuántos son estos talleres, y también me gustaría ser parte de la red pues sí, me gustaría recibir formación para hacer una huerta en mi localidad, en mi barrio. Entonces también. Qué bonito. Pues mira, estoy enviando por el chat que ustedes pueden seguirnos en Facebook como Universidad de la Sabiduría Ancestral Bogotá, o en Instagram como UDSA, UDSA Comunidad, o UDSA Bacatá. Ahí nos pueden encontrar, y cualquier tipo de inquietud nosotros vamos a compartir el material que nos está dando. Pero estas clases van a seguir, ¿sí? Cada 8 días. La idea es Ok. continuarlas todos los lunes hasta que terminemos el ciclo. Listo, vale. Súper, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Hernández y fui la persona que realizó hace un momento la pregunta de en qué material, o sea, si el material en el que se siembran las plántulas o las semillas, digamos aquí dentro de un lugar pequeño en el cual no podemos tener pues una huerta que esté directamente conectada con la tierra, ¿sí? Sino por medio de, pues, ¿cómo se diría? Sí, como, ¿cómo se dice? Bueno, materas. Entonces quisiéramos saber si, digamos, cuál es el material más apropiado para, pues, para sembrarlas, y si de pronto influye en que estén en madera, si influye en que esté en barro, o pues esta información. Bueno, en cuanto más que el material, es tener en cuenta, porque bueno, si es madera, si es en cerámica, es en barro, no hay problema por el material como tal. Ahí lo que hay que tener en cuenta es más que todo el tema de la profundidad, porque tengan en cuenta que así como la planta en su parte aérea tiene crecimiento, bota sus ramitas, igual ocurre en el suelo, ella también va extendiendo sus raíces, y tenemos que pensar en eso, en la profundidad. Entonces, por lo general se garantiza que al menos les garantices una profundidad entre 7 y 12 centímetros para la mayoría, sobre todo para hortalizas, para leguminosas. Ya cuando son tubérculos necesitamos profundidades mayores.
Hay plantas que de pronto no requieren tanta profundidad, por ejemplo, la fresa no requiere tanta profundidad, pero el ideal es que sean profundidades de 7 y 12 centímetros, ¿sí? Independientemente pues, del material. Y lo otro importante es que se garantice pues, el flujo de agua, que haya la posibilidad de que haya un flujo de agua, el sustrato, que sea un sustrato que sea poroso, que sea un sustrato que garantice la aireación, que se pueda tener entrada de aire. Eso es más lo que hay que tener como presente. Ok, muchísimas gracias, Eduardo. Con gusto. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Mi nombre es Luz Nidia. Quisiera iniciar un proyecto en mi apartamento. Tú hablabas que es posible también hacer en este tipo de espacios. ¿Qué cultivo recomendarías? Bueno, ahí tendríamos que ver también las condiciones, o sea, el espacio como tal, las condiciones de luz, en qué espacio crees que lo podrías tener, porque bueno, por lo general en los apartamentos es posible tener, tú puedes tener cebolla, puedes tener perejil, puedes tener apio, puedes tener lechugas, puedes tener algunas aromáticas, puedes tener hierbabuena, puedes tener manzanilla, pero todo también está en función del espacio, que el espacio te permita tanto tener recipientes, contenedores con la profundidad adecuada, con un acceso de luz suficiente. De pronto esa fue una parte que se me pasó durante la charla, y era el tema de tener muy en cuenta la orientación del sol, porque no es lo mismo sembrar plantas cuando tienes una orientación norte-sur a una orientación occidente-oriente, ¿sí? Ahí varía también porque hay plantas que cuando tienes una orientación de luz de occidente-oriente, pues vas a tener luz solar casi que todo el día, entonces de eso pues va a depender algún tipo de plantas, y muy diferente las plantas si tienes una orientación norte-sur donde la disponibilidad de luz va a ser menor, entonces vas a tener que seleccionar plantas que no sean tan exigentes en la luz. Entonces ahí me estoy refiriendo a plantas de hoja ancha, que por lo general pues son las hortalizas. Si tienes buena disponibilidad de luz, podrías pensar en tener hortalizas, pero si no, sería pensar más en plantas de hoja pequeña, entonces tomate, por ejemplo, se puede tener tomate cuando no hay mucha disponibilidad de luz. Entonces habría que ver primero como el espacio, y de acuerdo a eso pues definir qué podemos llegar a tener. Yo también pues voy a sembrar mañana perejil, pero veía que había como en las imágenes como botellas. Pensaba hacerlo en una botella, no sé si funcione porque vi que entre tus imágenes habían huertas que estaban hechas con botellas. No sé, en este caso el perejil podría darse ahí, ¿sí? ¿O no? Te recomendaría de pronto un recipiente con mayor profundidad, porque él sí bota más raíz y de pronto te va a crecer, o si te va a crecer muy limitado, no te va a crecer bien. Entonces te sugeriría, o podrías de pronto sí en la botella, pero entonces de manera vertical, ¿no? Para garantizarle pues una profundidad apropiada. ¿De cuánto es la Pregunta, profundidad? Eduardo. Ok. ¿Sí? Perdona, es que quisiera empezar a hacer mi huerta en la casa, pero no sé cómo saber si la tierra que hay en mi casa sirve, funciona, porque ha sido una tierra pues que sí hay ciertas suculentas y aguacate, pero el aguacate nunca se ha dado y la tierra yo no sé cómo saber si es vital la tierra para poder sembrar. Bueno, ese es un elemento también importante en cuanto al sustrato, que de pronto no lo tocamos en esta charla, y es que o sea, el hecho de tener tierra no garantiza eso de que tenga los suficientes nutrientes. Entonces, cuando se inicia un proyecto de huerta, el ideal sí es también proveerse de algo de compost, ¿sí? de este abono orgánico que les mencionaba que se puede obtener de la descomposición de la materia orgánica. Ese lo comercializan algunas personas. Entonces, para iniciar un proyecto de huerta sí es bueno tener una parte de compost, porque ese es el que nos va a dar ese nutriente inicial
para que arranque. Entonces la tierra que tengas te puede servir siempre y cuando no sea tierra muy arcillosa, que sea una tierra que no esté tan compactada, no esté tan endurecida, sino que sea una tierra que tú la puedas fácilmente desboronar con tus dedos. Y la idea es que la mezcles con compost. Por lo general se recomienda por cada 3 partes de tierra, pues 2 partes de compost, que es el que te va a proporcionar el nutriente. Y el tema del aguacate, pues es que el aguacate, por un lado, es un árbol, ¿no? Entonces, no veo que sea muy fácil que te pueda prosperar en el apartamento, tendrías que tener un espacio abierto. Y el apunte que nos hacen, pues también por el tema del clima, acá es más difícil que nos prospere. Vale, gracias. Hola. Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Lice. Quería, bueno, primero agradecer por lo que compartiste de información. La verdad me pareció muy completo, pero también me quedo como con sobre el tema de los biopreparados que se hacen para las plantas y también el control biológico. Por ejemplo, para los bichitos a mí me pareció muy difícil con la cochinilla. Estuvimos experimentando con unas amigas con el ají y el lixiviado y estuvo funcionando, pero pues siguió apareciendo. Entonces nos gustaría como aprender cómo controlar esas plagas. Gracias. Bueno, sí, por encimita lo que me dices, pues esa es como una de las técnicas. No sé si están también retirándole, es muy importante estar retirando las partes muertas, asegurarse de que no quede nada de material vegetal muerto en el sustrato, porque esos son focos donde de todos modos estos animales ponen pues los huevos. Entonces es muy importante también estar retirando ese material vegetal muerto. Ya habría que probar entonces, si persiste, habría que probar de pronto con otras combinaciones. Recomiendan mucho, por ejemplo, lavar con agua con jabón neutro, limpiar las hojas que están afectadas, pero que están todavía, pues, que están verdes. Eso de pronto también puede ayudar. Ese también da para todo un taller, Diana, que podemos también programar, un taller, por ejemplo, de elaboración de sustancias para el control de plagas. Es decir, cada uno de estos temas nos da para todo un taller más. Sí, claro, no sé, Diana, sí, dime. Un ciclo que vamos a continuar todos los lunes. Hay 3 personas levantando la mano. Yo creo que esas 3 personas y 2 que hayan escrito en el chat para terminar y poder cerrar la sesión, porque Listo. son muchísimas preguntas y son temas que se van a ver más adelante. Listo, claro que sí. ¿Quién más va a preguntar? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, bueno, en mi casa, donde podría sembrar, es en la terraza, que pues está cubierta con teja transparente y hace como un efecto invernadero, en donde pues de día hay como bastante calor, hay buena temperatura, pero de noche, como vivo sobre los cerros orientales aquí en Bogotá, pues hay bastante frío, entonces algunas de mis plantas pues como que, bueno, pueden crecer hasta cierto punto, hasta el punto en el que ya pues las afecta el frío bastante y las empieza como a quemar. No sé qué consejos habrían para, pues, como para tratar de cuidar un poco mejor las plantas con ese cambio abrupto de temperatura. Sí, ahí el tema de la temperatura habría que manejarlo. Bueno, se podría de pronto pensar en terminar como de generar un aislamiento completo, de pronto generar como una especie de rompeviento, de pronto para que ese impacto no sea tan fuerte, y de pronto sí terminar como de cerrar un invernadero, y pensar de pronto en otro tipo, en algunas especies de plantas que de pronto sean un poquito más resistentes a esos cambios. Habría que como a decirte qué especies sin conocer bien el espacio,
pero por lo pronto lo que te puedo decir es eso, como pensar como en la ubicación de las plantas y cómo generar una estrategia de aislamiento térmico. Gracias. Le damos la voz a Andrea Herrera, no sé si la pregunta. Le damos la palabra. Hola, buenas tardes. Eduardo, muchas gracias y a todos, gracias pues por la charla. La pregunta es muy sencilla, es saber qué hora del día, o sea, del sol, es más productiva para mis plantas, si la luz de la mañana o la luz ya de la tarde, después del mediodía. Bueno, como les decía, frente a al tema de sembrar y cosechar, sí es muy aconsejable como guiarse con un calendario tanto lunar como pues solar, porque también hay que tener en cuenta las temporadas de lluvias, temporadas secas. De eso depende también qué especies ir sembrando e ir cosechando. Frente a la hora del día, se aconseja mucho es tener cuidado con el tema del riego. El ideal es que tú riegues por lo general ya cayendo la tarde. No se aconseja ni a primeras horas de la mañana, mucho menos al mediodía, porque las gotas de agua, cuando hay entrada de luz directa, hacen un efecto como de lupa, y lo que pueden hacer es quemarte el tejido de las plantas, te pueden generar un daño. Entonces, y por otro lado, pues se va a generar una evaporación mucho más rápida de la humedad. Entonces las plantas no van a poder captar toda el agua que realmente necesitan. Entonces se aconseja regar ya cayendo la tarde. Ok, y disculpa, otra pregunta. Es más o menos como con la posición, tengo como un patio grande y tengo la posibilidad de, o sea, de posicionarlas. Entonces en la mitad del día del patio da luz hacia un lado y en la tarde da la luz al otro lado. Entonces por eso preguntaba de pronto, ¿dónde están mejor ubicadas? Ok, ahí lo que puedes hacer entonces es combinar, porque podrías pensar en seleccionar especies que requieren luz permanente, especies de hoja ancha, en el sitio donde está la mayor parte iluminada, y en la parte oscura podrías pensar entonces en sembrar plantas de hojas pequeñas. Entonces podrías hacer una combinación si tienes ese juego de luz y sombra. Ok, muchas gracias. Seguimos con Elian. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, habla con Piedad, gracias por este espacio tan interesante. Quisiera hacer dos preguntas. Una, ¿cuánto tiempo se pueden conservar semillas, por ejemplo, de maíz, de brócoli, de frijol? Más o menos, ¿cuánto tiempo se pueden guardar, conservar? Bueno, esa es una pregunta, bueno, es una pregunta muy específica. Yo me puedo quedar con esa tarea para la próxima sesión, porque varía mucho. Hay semillas que te pueden durar años, pero hay otras que sí requieren pues que se aprovechen en menor tiempo. Para estos casos puntuales, como te digo, no tengo la respuesta en este momento, pero la vamos a dejar acá anotada para que en la próxima oportunidad te podamos tener como de pronto una respuesta sobre la duración de las semillas. Bueno, yo podría entonces en ese caso hacer un listado de las semillas que tengo para que usted me hiciera ese favor. Claro, lo podemos revisar, claro que sí. Listo. Y la otra es que cómo se combaten las babosas que llegan en la noche y se comen las planticas. Los caracoles pequeños. Bueno, hay varias también técnicas, no las tengo todas acá a la mano, de las combinaciones que se pueden hacer, o sea, se pueden obtener varios extractos de varias de las plantas que yo les decía que tienen pues esas propiedades de alelopatía, que ayudan particularmente para estos casos. De hecho, la gente usa muchas técnicas para el tratamiento de las babosas y los caracoles. Inclusive hay una en la que pues se sacrifican algunas de estas babosas, se maceran y se mezclan con agua, y al parecer el olor que despide esto pues las repele.
Otras personas usan, es muy conocido el uso de la cerveza para, se ponen vasitos en varios puntos de la huerta, enterrados en el sustrato, y pues el aroma las atrae y pues ellas caen allí, pues las ayuda en cierta medida al control. Pero los extractos para el control, como te digo, no tengo tampoco el dato acá yo a la mano, pero ese lo podemos también consultar para tendríamos esas dos tareas. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Ustedes tienen en algún sitio web la fórmula para hacer ese repelente de o para matar las palomillas? Eso que se hace con Sí. ajo. Sí, tengo el material, que entonces sería que nos dejaras tu correo, se lo facilitaras por favor a Diana para que, que tú le escribas al correo que Diana nos compartió, para que te podamos facilitar material, porque sí, también tenemos material con esa información, para que tú la puedas consultar. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Muy amables. Bueno, pues acá yo veo que hay dos personas que levantaron la mano, Elian o Infinix Hot. También hay varias preguntas en el chat, pero ya es hora de cerrar la sesión. Hola. Sí, hola, gracias por la charla, muy interesante. Me gustó mucho que se hablaran de las buenesas y pues me he buscado por internet mucha información, a veces no encuentro buena información. No sé si tengan algún enlace, alguna cartilla, algo, donde se pueda ver también la integración de las buenesas en las huertas. Gracias. Sí, tenemos también información sobre las buenesas, entonces también te las vamos a compartir. Yo estoy acá anotando lo que vamos a compartir y se los haremos llegar. Ay, perfecto, muchas gracias. Hola. Sí, hola. ¿Cómo estás? Mira, soy Sonia. Sí, Sonia. Tengo una preguntita. Lo que pasa es que tengo semillas de cilantro. Esta mañana el único recipiente que encontré a la mano fue un estilo de batea, que es como un recipiente de metal, ¿sí? Pero me preocupa el óxido, no sé si eso afecte el crecimiento de la semilla del cilantro. Bueno, sí, eso es un aspecto importante que tocas y no lo mencionamos frente al tema de los materiales. Sí es importante evitar ese tipo de contenedores metálicos, algunos plásticos que también producen sustancias que sí nos pueden afectar tanto la disponibilidad de nutrientes que haya en el sustrato, como el pH. El pH hace referencia a la acidez, al grado de acidez que hay en el sustrato, y las plantas, algunas crecen con diferentes tipos de acidez, entonces eso nos puede afectar esa calidad del sustrato, entonces no se recomienda, por ejemplo, eso. Por ejemplo, el tema de las llantas, se acostumbraba durante mucho tiempo a reutilizar las llantas, y eso ya no se aconseja porque justamente las llantas liberan una serie de sustancias, liberan sustancias tóxicas como el plomo, tienen también pues metales que empiezan a liberar y que pues pueden afectar el sustrato. Entonces sí hay materiales que se deben evitar. Ay, hijo de madre. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿De pronto dejar que germinen un poco y trasplantarlas? ¿Sería lo ideal o...? Sí, lo mejor es que lo más pronto que puedas las puedas trasplantar. Puedes conseguirte un guacal de pronto, que son como fáciles de conseguir, o puede ser en un balde, en una caneca. Pero sí, lo más pronto que puedas, que las trasplantes, mucho mejor. Ok, y la última preguntita es que tengo unas semillas, o sea, es que por acá todo está cerrado. Los huertos, todo está cerrado, lo único que conseguí fue unas semillas que son pequeñitas, rojas, parecen como ajonjolís, pero son rojos, y no he conseguido por ningún lado que me digan como de qué serán. Bueno, sería que hagas tú la prueba, ponlas a germinar para que indaguemos, porque puede ser
o sea, pueden haber varias porque son varias las posibles, las sospechosas de quiénes pueden ser. Entonces, sería que las pusieras a germinar y probamos a ver qué te salen. Ok, listo, muchas gracias. Con gusto. No sé, Diana, si te parece, finalizamos por ahí, por hoy. Sí, ya, muchas gracias a todos y a todas por haber participado. Recuerden que este es un espacio que abrimos desde la Universidad de la Sabiduría Ancestral sede Bacatá, desde nuestro pequeño proyecto que se llama Impiquití, un poquití, que quiere decir la canción del corazón. Es una huerta que prontamente vamos a empezar a trabajar con distintos talleres de todas las temáticas que ustedes mencionaron en el chat, que mencionó también Eduardo, y también pues abordándolo desde la ancestralidad. Queremos hacer danzas muiscas, también trabajar lo que es el trueque, pero bueno, eso es cuando pase la cuarentena. Como nos tocó parar el proyecto, entonces decidimos hacer virtual estos talleres, y la idea es que estos ciclos este ciclo podamos realizarlo todos los lunes. Por favor, envíenos sus correos electrónicos para compartir la información que Eduardo nos va a regalar y otra información que nosotros tenemos adicional. No, pues muchísimas gracias. Espero que estén muy bien en sus casas, y esta iniciativa es obviamente gracias a la reflexión que nos deja este virus, de que tenemos que cambiar muchas cosas de nuestra existencia, coexistencia. Tenemos que empezar a vivir de otra forma, de otra manera, y una de esas es sembrando en nuestros hogares y cambiando esa relación que tenemos con la Madre Tierra a que sea una relación agradecida, que no sea esa relación de explotación que hemos tenido durante todos estos años, y por eso se vienen este tipo de enfermedades. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a Eduardo por regalarnos este hermoso taller, por compartir su conocimiento, y muchas gracias, bendiciones y que estén muy bien. A todos muchísimas gracias, a todos y todas, una feliz noche y hasta la próxima.